Bueno, si estás preparado para que te desmonte un montón de mitos y de creencias limitantes dentro del camino espiritual que te están manteniendo pobre, quédate hasta el final porque el podcast de hoy se viene duro. O sea, sé que voy a desmontar un montón de creencias que los egos espirituales sostienen. Porque muchas veces nos metemos en el camino espiritual justamente para que nuestra vida mejore, pero en lugar de mejorar parece que nos empezamos a instalar creencias más negativas y más limitadas con las que nos conformamos y acabamos siendo más mediocres y más pobres que antes, ¿sabes? En el camino espiritual hay muchas creencias limitantes con respecto a la prosperidad, con respecto a la riqueza, con respecto a la expansión, y es muy fácil caer en estas tendencias del ego espiritual donde te acabas conformando con la mediocridad pensando que está rendido a Dios. O sea, yo conozco mucha gente en el camino espiritual que se piensa que está rendido a Dios y que está en entrega absoluta y que está fluyendo, pero en realidad lo que les está pasando es que están cayendo en niveles de conciencia carentes de integridad como la apatía y se están conformando con la mediocridad y la limitación del ego. Son cosas muy distintas. Lo que pasa es que a veces confundimos la rendición con la entrega a Dios y no tiene nada que ver. Y aquí en el vídeo de hoy, en el podcast de hoy, si me estás escuchando por Spotify, vamos a aclarar todas estas dudas porque yo he caído en varias trampas del ego espiritual. He caído en confundir lo que es la fuerza y el poder y por eso he pensado en hacer este podcast porque sé que los que me seguís de hace tiempo, muchos seguramente tenéis dudas con respecto a esto, muchos no. Muchos sé que habéis hecho las paces con el dinero, habéis hecho las paces con otras cosas, pero sí que es importante tener en cuenta cuáles son las estrategias que utiliza el ego espiritual para desviarte y para impedirte que prosperes. Para el que sea nuevo en el podcast, aquí nos enfocamos en un verdadero entrenamiento mental o espiritual, donde nos enfocamos en la liberación de los obstáculos internos, de la negatividad y de las limitaciones que impiden que nuestro verdadero ser, el espíritu que habita en nosotros, que viene de la fuente divina, sea quien guíe nuestra vida. En la medida que nosotros vamos dando paso a nuestro verdadero ser y vamos dando paso a las cualidades del espíritu, todas las demás cosas se nos empiezan a dar. Por eso nosotros tenemos que poner la atención en el reino de los cielos, que se encuentra dentro de nosotros, y simplemente enfocarnos en el camino del ser, en el camino espiritual. Y el mundo del hacer y el mundo del tener se encargará Dios de traérnoslo. Por eso siempre nos enfocamos en el mundo del ser en este podcast y te enseño un entrenamiento para irnos liberando de las limitaciones. Por eso en el podcast de hoy es un tema que para mí es súper importante porque solo con que tú te expongas a esta información a través de Spotify o a través de YouTube, da igual donde me estés escuchando, ya te va a ayudar a desmontar muchas creencias limitantes que me juego una mano a que tienes encima de tu cabeza, ¿sabes? Porque vamos, o sea, todos caemos y todos tenemos mucha negatividad con respecto a estos temas. En el camino espiritual hay muchas resistencias con respecto a ganar dinero o con respecto a prosperar, porque si tú te has criado, por ejemplo, en Occidente, sobre todo los que somos de Occidente, en el inconsciente colectivo tenemos la información de la religión cristiana católica, donde se hacía mucho hincapié que la manera de unirte a Dios era siendo pobre, ¿sabes? Y que solo los pobres entrarían al reino de Dios. Y claro, esa creencia, aunque tú no hayas hecho la religión cristiana y tal, eso inconscientemente se encuentra dentro de nosotros. Y muchos de los que estamos en este camino espiritual nos hemos conformado con esas creencias y hemos pensado que ganar dinero o prosperar o expandirnos es algo que nos desvía del camino espiritual. Lo sé porque yo he caído en esa tentación, tengo amigos que caen en esa tentación y es una tentación. ¿Vale? Tampoco te estoy diciendo que el dinero es lo más importante del mundo y que tienes que solo pensar en el dinero. No te vayas al extremo, ¿vale? O sea, hay una tentación que es la tentación de Malhut, que llaman los cabalistas, que también enseñaba Buda y que también enseña David Hawkins, que tanto las atracciones como las aversiones, ¿vale? Tanto el apego como el rechazo es una tentación que nos desvía de la conexión con nuestro verdadero ser, ¿vale? Al final, la conexión con nuestro verdadero ser surge cuando integramos las dos polaridades, la dualidad, hasta que se conviertan en uno. Pero si yo me voy mucho a un extremo o me voy mucho al otro extremo, es una tentación espiritual, que es la tentación de Malhut. Entonces, tanto apegarse al dinero y sobrevalorarlo y pensar que eso es lo más importante, que tu vida gire en torno al dinero, es una tentación espiritual que te desvía del camino. Y esa gente es la que no entra al reino de Dios. Es más difícil que un rico, refiriéndose a esos que están apegados a la materia, entren al reino de los cielos, que una aguja en no sé qué, no sé cuántos. Bueno, se refieren a ese tipo de ricos, de los que están apegados a la materia, ¿vale? Pero luego hay otra tentación que también nos desvía del camino espiritual, que son aquellos que rechazan la materia y que solo están en los mundos de Yuppie, en el mundo espiritual.
en la entrega y no, lo único que importa es estar... No, tú tienes que bajar a tierra, ¿sabes? Tanto el que está mucho en la tierra tiene que empezar a subir espiritualmente y el que está muy arriba tiene que empezar a bajarse, ¿sabes? Porque... para mí es muy importante darnos cuenta de que ser espirituales es tener los problemas de la vida cotidiana resueltos, ¿sabes? O sea, para mí es como... no puedes estar pensando en la iluminación si ni siquiera tienes resueltos tus problemas económicos o tienes problemas con tus hijos o con tu madre o con tu padre, ¿sabes? O sea, empieza desde las bases, empieza a trabajar desde el punto en el que te encuentras, ¿sabes? Muchas veces utilizamos la espiritualidad para evadir nuestros conflictos y es como caemos en esos bypass espiritual. Un bypass espiritual es que te crees que estás en un nivel que realmente no estás y entonces caes en afirmaciones como este mundo es ilusorio, por lo tanto no hay que hacer nada. Porque total, no soy yo quien hace nada, no soy yo quien elige la acción, que eso sucede de manera espontánea y tal. Y es como, por un lado es verdad porque en las enseñanzas espirituales elevadas nos dicen que es así, pero por otro lado dentro de tu nivel de conciencia no es beneficioso que tú lo veas así. ¿Vale? Porque, por ejemplo, la afirmación de Ramana Maharshi de ¿para qué salvar un mundo que ni siquiera existe? A Ramana le venían que calibrar en 720, Ramana, que es un nivel de iluminación súper elevado, y le decían, oye, ¿cómo podemos mejorar la experiencia humana y tal? Y él desde su nivel de conciencia decía, ¿para qué salvar un mundo que ni siquiera existe? ¿Sabes? Este mundo es ilusión. Claro, esa afirmación decía David que calibraba en 720, pero esa afirmación para los que estamos por debajo de ese nivel no es útil ni es beneficiosa. Más bien puede ser contraproducente para nosotros, porque nos desviamos de nuestro nivel y entonces pensamos que estamos en un nivel que en realidad no estamos. Y esto pasa mucho, ¿vale? Yo conozco mucha gente y de verdad no me lo estoy inventando, no tengo ningún conflicto con ello, pero os lo aviso para que vosotros no caigáis en esa tentación, que se piensan que están en niveles de conciencia tipo de amor incondicional y de iluminación incluso. Entonces, claro, en la iluminación, según David, no hay una identificación con el ego, ¿no? Es como en el nivel de los 600 ya hay una desidentificación completa con el yo, con el ego. Entonces, la gente que se cree que está iluminada pero en realidad no lo está, se permite reaccionar a los impulsos del ego porque total, como no son ellos, ¿entiendes cómo funciona? Es como yo me acuerdo cuando fumaba tabaco, yo fumaba tabaco y a mí me decían, no te preocupes por fumar tabaco si Nisargadatta fumaba y Nisargadatta calibraba en 720. Y claro, Nisargadatta era un maestro espiritual que realmente no había una identificación con su cuerpo y simplemente era una reacción del karma y él observaba cómo fumaba, pero no había una identificación. Ya, claro, sí, eso está muy bien, pero yo no. O sea, yo estoy fumando porque hay una negatividad interna que me lleva a fumar. Igual que una persona que se alimenta mal, ¿sabes? Una persona que come comida basura es una reacción del ego, ¿sabes? No podemos pasarlo desapercibido. Igual que tener conflictos económicos es una tendencia del ego negativa. O sea, no te estoy diciendo que tengas que ser millonario, pero sí que tengas tu economía resuelta, ¿sabes? Que no tengas ningún tipo de dificultad, que puedas permitirte todo eso que quieras. ¿Sabes? No es normal que no tengas dinero en tu cuenta bancaria. No es normal que no llegues a final de mes. O sea, eso es la consecuencia de haber optado por decisiones limitadas, de escasez y de limitación. ¿Sabes? Te has identificado durante mucho tiempo con la limitación y has reaccionado mucho tiempo a las tendencias del ego. Pero como el ego no quiere asumir la responsabilidad de sus conflictos, lo que prefiere es espiritualizarse en el ego espiritual y decir, vale, no tengo dinero. ¿Cómo hago para no sentirme mal por no tener dinero? Que tampoco hay que sentirse mal, pero el ego dice, ¿cómo hago para no sentirme mal y sentir que estoy avanzando espiritualmente? No, el dinero no es lo más importante. No os tenéis que centrar en el dinero. Sí, pero el que más se centra en el dinero es el que no tiene dinero, ¿sabes? Porque el que no llega a final de mes está pensando todo el día en el dinero. Entonces es la persona que más apegada está al dinero, ¿sabes? Entonces es importante no caer en esas tentaciones. O también... otra tentación del ego espiritual, o sea, todo esto os lo comparto porque al final el ego espiritual lo que está haciendo es que nosotros no prosperemos o no nos expandamos como realmente podemos expandirnos. Aquí hemos venido a recordar quiénes somos. Y recordar quiénes somos es recordar que somos el infinito, que somos la divinidad completa, que estamos uno con la eternidad. Pero nos hemos identificado con la limitación. O sea, nos creemos que somos un cuerpo, eso ya es la primera limitación. Pero tenemos que hacer ese trabajo espiritual de ir derrumbando esos obstáculos para poco a poco ir reconociendo nuestra infinidad, nuestra infinitud, ¿vale? Y darnos cuenta de que somos infinitos. Y en este proceso hay que atravesar muchas incomodidades.
¿vale? Yo siempre os digo, realmente yo no me esfuerzo en hacer lo que tengo que hacer, pero porque me he enfocado en el esfuerzo espiritual. O sea, yo siempre os digo, el esfuerzo no es terrenal, ¿vale? El esfuerzo no es terrenal, el esfuerzo es espiritual. El esfuerzo es atravesar las resistencias que el ego pone a ciertas acciones, ¿vale? Las acciones en sí mismas no son complicadas. Lo que es complicado es la resistencia que el ego pone a realizar esa acción. Entonces el esfuerzo siempre es interno y es espiritual. Y por eso el foco tenemos que ponerlo en lo espiritual. Pero muchas veces mi mensaje la gente lo malinterpreta y cree que atravesar la incomodidad es fuerza, ¿no? Es, por ejemplo, yo voy al gimnasio y muchas veces no me apetece ir al gimnasio. Pero desde esa versión que yo soy, yo atravieso la limitación de mi mente que me dice, no, mejor no vayas al gimnasio. Y entonces la atravieso y voy al gimnasio. Eso no es fuerza, eso es poder. Porque estoy atravesando la limitación de mi mente. ¿Entiendes? Pero la gente que reacciona a la limitación y te dice, no, no vayas al gimnasio. Ah, vale, no voy porque si no es fuerza. No, no, es que estás en fuerza. Al tú reaccionar a la pereza y mantenerte anclado en la pereza y no atravesar la incomodidad de salir de tu zona de confort, estás desde la fuerza. La gente confunde la fuerza y el poder por la materia y por las acciones físicas, ¿no? Entonces parece que si tú, por ejemplo, estás levantando peso, estás desde la fuerza porque estás haciendo un esfuerzo físico. Pero el esfuerzo físico no determina que tú estés en fuerza o en poder. El esfuerzo físico se puede hacer desde el poder, desde un nivel de conciencia elevado. Y quedarte tumbado en el sofá viendo la tele, comiendo chetos, eso es fuerza, ¿vale? Puede ser fuerza si lo estás afrontando desde la apatía y desde la negatividad. ¿Entendéis? O sea, hay pequeñas sutilezas que nosotros tenemos que comprender para no caer en esas tendencias, ¿vale? O sea, para nosotros desarrollar nuestro máximo potencial divino, vamos a tener que atravesar muchas incomodidades internas. Vamos a tener periodos donde vamos a tener que esforzarnos espiritualmente por trascender limitaciones mentales, por trascender ciertas maneras de pensar. Tú piensas que el ego es un hábito de percepción no examinado, ¿vale? Es un hábito que hemos ido retroalimentando porque no lo hemos ido examinando. Cuando tú has nacido con tendencias limitantes como la de alimentarte mal, ¿vale? Porque surge del deseo, alimentarte mal, por ejemplo, y tú has estado reaccionando constantemente al deseo de comer mal, ¿vale? Eso lo has alimentado mucho, esa energía del deseo. Entonces, se requiere de un esfuerzo espiritual empezar a trascender ese deseo para empezar a optar por una nueva decisión. Y hay periodos en nuestra vida donde se requiere de ese esfuerzo espiritual, de atravesar esa incomodidad transitoria para que luego se nos presente la facilidad y la naturalidad. Yo eso es lo que siempre os digo. O sea, yo cuando empezaba a grabar contenido a mí no me salía fluido, no me salía fácil, ¿sabes? Yo tuve que atravesar esa incomodidad interna de exponerme a una nueva acción que era nueva, ¿sabes? Y siempre detrás de una nueva acción hay una incomodidad. Y el poder es atravesar esa incomodidad transitoria. Reaccionar y no exponerte a esa incomodidad es fuerza. Eso es lo que el ego espiritual te va a decir. Te va a decir, no, si sientes esfuerzo porque es algo nuevo, no lo hagas porque es fuerza. No, lo tienes que hacer, tienes que atravesar esa incomodidad. ¿Sabes? Tienes que dar ese paso, porque eso es poder. Eso te lleva a una evolución espiritual. Yo ahora, por ejemplo, estoy cuidándome la alimentación y me han dicho que me tengo que medir los macros y estas cosas. Y de momento no tengo la pesa y tampoco me rayo mucho si no peso la comida y eso. Pero sí que de alguna manera estoy como no comiendo más de la cuenta. Porque yo antes era como no desayunaba, luego me iba a comer y me engulía la comida, pero sin prestar atención, sin ser consciente. Entonces ahora lo que estoy haciendo es comer comida más saludable, cuidar más lo que entra en mi boca y cuánta cantidad entra. Y claro, en este periodo estoy pasando más hambre, porque claro, estoy reduciendo la cantidad de la que yo comía antes, pero es que yo había engordado, yo nunca me había engordado. Y el hecho de haberme engordado surge, no es algo malo, ¿vale? Pero surge de una tendencia del ego que no está siendo examinada, ¿vale? Es una ligera ansiedad, es un ligero deseo, ¿vale? Entonces, el hecho de yo pasar hambre y trascender el hambre, o sea, no reaccionar al hambre y no ponerme a comer, eso es poder, ¿entendéis? Pues sí, parece un sacrificio, pero en realidad lo que estoy haciendo es no reaccionar a las tendencias animales. Eso es poder, eso nos lleva a la expansión, ¿vale? Y muchas veces pensamos que eso es fuerza, ¿no? O que eso no es espiritual o que tal. No, sí, eso es muy espiritual. Pues lo mismo pasa con lo económico, ¿no? Muchas veces pensamos que el hecho de enfocarnos en emprender
y en querer expandirnos en nuestro emprendimiento y querer dar lo mejor de nosotros, eso es estar apegados. Y no, todo lo contrario. O sea, tú puedes, justamente, una cualidad del espíritu es la vivacidad. La vivacidad forma parte de una cualidad del espíritu. Cuando tú te sientes vivo, cuando tú realmente te sientes alegre, estás disfrutando, estás creando, estás aportando, estás sirviendo, ¿sabes? Pero estás sirviendo desde una actitud de alegría, de inspiración, ¿sabes? Donde no hay un apego, no hay un estrés, ni hay una necesidad, ni hay un miedo. Estás desde el espíritu. El espíritu participa plenamente en la vida. Pero muchas veces pensamos que lo espiritual es quedarse tumbado sin hacer nada, meditando y dejando ir. Nada, no hay que hacer nada. No, muchas veces, a veces sale esa energía de querer crear, de querer compartir. Y eso es súper espiritual. Lo que pasa es que a veces lo confundimos con estar apegados. No, que tú te enfoques en tus proyectos y quieras que crezcan tus proyectos y te enfoques en crecer tus proyectos porque realmente te gusta y te lo tomas como un juego y te gusta ganar dinero porque te lo tomas también como un juego, lo estás afrontando desde un nivel de conciencia elevado. Eso es súper elevado. Es más elevado que ese que se cree que está espiritualmente avanzado y que no mueve el culo, ¿vale? Y que no hace nada porque le da pereza. Eso no es estar avanzado espiritualmente, ¿vale? La apatía no es entrega espiritual. La apatía no es rendición. La entrega espiritual es atravesar las incomodidades, dar el 101%, exponerte a hacer lo que tienes que hacer desde la mejor intención y la mayor alegría que puedas. Pero es una plena participación en la vida. Se trata de estar en el mundo sin ser del mundo. Estar en el mundo implica una participación plena y disfrutar plenamente. Y eso lo decía David. David decía, el objetivo principal no es ganar dinero, pero tampoco es rechazarlo. Y decía David Hawkins, si ganar dinero es súper divertido, es un juego donde constantemente te estás mejorando y tal. Entonces no hay que verlo como algo negativo el ganar dinero, hay que verlo como una oportunidad más de expresar el ser que somos. Nuestro verdadero ser infinito tiene abundancia ilimitada, ¿sabes? O sea, no tenemos que negar la prosperidad y no tenemos que decir, no, o por ejemplo, los que os dedicáis al acompañamiento, que me seguís aquí, muchas veces pensamos que no tenemos el derecho de cobrar nuestros acompañamientos a la peña porque es acompañamiento espiritual y que eso no se cobra. Ah, bueno, pues vete al Mercadona y cobra ahí, que ahí sí se cobra el brócoli, ¿sabes? El brócoli sí se puede cobrar, pero tus procesos de acompañamiento de sanación no se puede cobrar. Ah, mira tú por dónde. No sé dónde saldrá esa creencia tan absurda. Pues si crees que el proceso de acompañamiento espiritual no se tiene que cobrar, no hagas procesos de acompañamiento espiritual y llámales procesos de coaching. El coaching ya se puede cobrar, porque ya no es espiritual, es coaching. O la psicología, el psicólogo sí que puede cobrar. Entonces llámale proceso de psicología. O sea, de verdad, tenemos tantas tonterías en la cabeza, tenemos tantas creencias limitantes que nos impiden crecer, que a veces nos perdemos. Entonces, si tú estás en un proceso de evolución espiritual, me parece muy bien, pero tú no niegues el dinero si tienes problemas de dinero, ¿vale? Una vez llegues al momento donde realmente hayas trascendido al mundo y no necesites el dinero de verdad, renuncia al dinero. Yo esto se lo dije a un amigo mío cercano. Le dije, bro, no puedes juzgar el dinero, rechazar el dinero o verlo como que te desvía del camino espiritual si no tienes dinero. Primero gana dinero y luego renuncia al dinero. Pero no puedes renunciar al dinero si no tienes dinero, ¿sabes? O sea, Jesús de Nazaret no tenía dinero porque no quería, ¿sabes? Renunció, pero si quería, tenía un castillo entero. Si quería, él tenía millones. Él tenía el poder suficiente como para crear lo que sea. Pero él decidió renunciar al dinero, pero él no tenía problemas de dinero. Pero tú no puedes renunciar al dinero si tienes problemas de dinero, porque eso te aleja más del dinero, ¿entendéis? Entonces es muy importante no caer en esas tendencias del ego espiritual que nos llevan a un desvío y nos llevan a, primero, bajar nuestro nivel de conciencia. Pensamos que estamos evolucionados, pero en realidad estamos en apatía y estamos en dejadez. Eso no es evolución espiritual. Y luego nos impiden expandirnos plenamente. Solo el hecho de que te expongas a esta información ya te está ayudando a empezar a tener una nueva interpretación sobre cómo la espiritualidad se puede afrontar. Pero bueno, familia, si queréis profundizar en estos temas, queréis sanar internamente, desbloquear, liberar los bloqueos que os impiden expandiros para atraer con facilidad, en el Club de Atracción Mental, que es la fase 1 de la Escuela de Rendirte al Éxito, lo trabajamos todo esto a nivel general. Hay mentorías grupales todas las semanas donde nos reunimos en grupo, puedes hacer las preguntas específicas, compartir con gente que está conectado a las mismas enseñanzas que tú. Hay meditaciones, hay ejercicios, hay vídeos, ¿vale? Para que tú te vayas retroalimentando y vayas con
contagiándote de osmosis y vayas construyendo esta mentalidad donde puedes ser espiritual y a la vez expandirte y ser próspero, ¿vale? Yo no quiero gente dentro de la escuela de rendirte al éxito donde juzgan la prosperidad o donde juzgan la expansión. Yo quiero gente que tenga las ganas de querer prosperar y además evolucionar espiritualmente. En el link de la descripción tienes más información del club por si te interesa. Y si queréis seguir mi proceso de cerca, que pronto me voy a mudar de piso y lo vais a ver en las historias de Instagram, en nachosala.b me podéis seguir. Lo tenéis también debajo en el link de la descripción. Así que nada, familia, espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos en los siguientes vídeos.